resucitó en Jaén. Bueno, y para hablar del Domingo de Resurrección, para hablar de la Cofradía del Señor Resucitado y de María Santísima de la Victoria, contamos hoy con la presencia de nuestros amigos José Joaquín Quesada, profesor historiador del arte. ¿Qué tal, José Joaquín? Buenos días, en este caso. Hola, muy buenos días y feliz Pascua de Resurrección a todos. Feliz Pascua. Con también la presencia de José Luis López, periodista, la voz de la Semana Santa en Jaén durante muchos años. ¿Qué tal? Buenos días, José Luis. Feliz Pascua. ¿Qué tal? Muy buenos días. Feliz Pascua a todos. Y también está con nosotros Antonio Casado, profesor, historiador. ¿Qué tal, amigo? Feliz Pascua de Resurrección. Buenos días, Joaquín. Feliz Pascua. Bueno, resucitó en Jaén finalmente. Es el culmen de esta historia, lo que da sentido a todo lo que hemos estado viviendo a lo largo de la Semana Santa. Resucitó en Jaén una procesión del Señor Resucitado, Antonio Casado, que a pesar de que esta cofradía es de 1986 se remonta varios siglos en el tiempo, ¿verdad? Sí, en origen, como cofradía independiente, tenemos que irnos a 1952 con la agrupación de cofradías, pues para concluir el ciclo de la Semana Santa. Intenta crear una cofradía a expensas de la propia agrupación y será el primer momento fundacional que podemos decir como cofradía aparte, ¿no? Pero como tú muy bien has dicho, Joaquín, la Cofradía de la Soledad y la Cofradía del Sepulcro tenían en sus títulos en el siglo XVI y XVII el nombre de Resurrección de Cristo. Entonces, tanto una como otra hacían, pues como comentamos en los días previos, esa teatralidad barroca del descendimiento, y también tenían la imagen del Señor resucitado. Y en el siglo XIX la Soledad, que era, como ya comentamos, se inserta dentro de la Cofradía de la Veracruz, pues una de sus escuadras era la del Señor resucitado. Por lo tanto, evidentemente, aunque tarda mucho en ser cofradía aparte independiente, pero tiene un bagaje histórico pues muy acusado, desde luego. José Luis, se conoce, se conserva en el frontal de ese paso, ¿verdad? Del sí. Cristo, del Señor resucitado en este caso, una mascarilla y unas manos que proceden de una antigua imagen, ¿verdad? De esta iconografía en Jaén. De la antigua imagen que procesionaba con la Soledad, con la escuadra de la Soledad. Recordemos que la Soledad, siglos atrás, era una escuadra, formaba una escuadra, en este caso de la congregación de la Veracruz, y procesionaba, como digo, con esa escuadra, con la Soledad, ¿no? Lo que pasa es que ese Señor resucitado, atribuido, o al menos así lo dicen los estudiosos, atribuido a Sebastián de Solís, pues a ese Señor resucitado se le modificó por moda, por estética de la época, del siglo XIX, se le modificó tanto la mascarilla, el rostro, como las manos. Las dos fueron retiradas, ¿no? Bueno, pues esas
la mascarilla y las manos, fueron guardadas por la cofradía, o en este caso sí, por la cofradía de la Soledad, y afortunadamente han podido llegar a nuestros tiempos, a nuestra época, porque recordemos que la anterior imagen, la imagen, como digo, atribuida en este caso a Sebastián de Solís, fue Pasto de las Llamas y de la barbarie, de la sinrazón en los avatares de la guerra, ¿no? Pero afortunadamente esa mascarilla y esas manos las encontramos hoy en día todos los domingos de resurrección, la podemos encontrar en el frontal del paso que estamos viendo perfectamente en imágenes, ese frontal del paso del Señor resucitado. Como digo, se le atribuye a Sebastián de Solís pues, ya digo, por las características, por la forma, por esa frente pronunciada, pero no hay nada que lo constate en este caso, ¿no? Lo que sí sabemos es que pertenecían a la anterior imagen del Señor resucitado. Bueno, y esta actual cofradía, que ya hemos dicho que data de 1986, se configura como tal en esa década, pero José Joaquín, esta imagen es del año 51, si no recuerdo mal, por lo tanto, procesiona en Jaén pues, desde hace aproximadamente unos 70 años, porque era una procesión que organizaba la agrupación de cofradía, ¿verdad? Sí, como ha comentado antes Antonio, efectivamente fue a iniciativa de la agrupación de cofradías cuando se recupera en Jaén la procesión del resucitado con la intención de cerrar la Semana Santa. Y es esta agrupación de cofradías la que encarga esta imagen a Rafael Rubio Bernia. Y quiero recordar corregidme si me equivocara, que se bendijo precisamente el Sábado Santo, justo antes de su primera salida procesional. Fue en 1952. Es 52, sí. En el 52. Pero creo recordar que puede ser lo que llamativo fue las jornadas. Sí, el sábado de gloria, sí. Sábado de gloria. Fue cuando se bendijo. Lo que es efectivamente sábado de gloria, como se denominaba en ese momento. Y como litúrgicamente era. Y perdone que me corrija Antonio, creo que incluso procesionaba el propio sábado de gloria. Sí, hay fotografías de la imagen nocturna. Sí, exactamente. Sobre el paso de la oración del huerto, ahora podemos hablar de eso también. Exactamente. Lo que pasa es que 4 años después, Constantino Unguetti realiza una profunda remodelación de la talla que alteró bastante la fisonomía que le había dado Rubio Bernia. Por ejemplo, él había colocado el sudario no solamente pasaba por uno de los hombros de Cristo, sino por los dos. Una imagen pues con un marcado carácter ascensional, como corresponde a la escena evangélica, que por otro lado, lo comentaba el otro día con unos amigos, la resurrección como tal no aparece en el Evangelio. A ver si voy a explicar a continuación a lo que me refiero. Me refiero a que el momento en el cual Cristo sale de la tumba no está descrito. En los textos de los Evangelios lo que se describe es la sorpresa de las Marías cuando van a embalsamar el sepulcro, las apariciones de Cristo y el sepulcro vacío, pero no el momento ascensional. Entonces, eso le ha dado cierta libertad a los artistas que han plasmado la escena de la resurrección a la hora de plantear un Cristo más estático, simplemente erguido en lo alto pisando el sepulcro, o más ascensional y más dinámico como el que tenemos aquí en Jaén. Sí, perdona José Joaquín, porque además hay quien dice que la iconografía de esta imagen en concreto quizás es algo equívoca en el sentido de que se mezcla la propia resurrección con la ascensión, que son misterios distintos. Es que es cierto que podría reclamar la ascensión por esa subida, pero es que, insisto, es que como en el Evangelio tampoco se describe exactamente el momento en el cual Cristo sale de la tumba, pues podemos plantearlo como simplemente que se levanta o que asciende. En un momento dado incluso podría imaginar que él está un poco encima del sepulcro vacío. Entonces, en ese sentido, tampoco se le puede achacar a cierta libertad porque tiene esa libertad a la hora de plasmar. Una imagen, por cierto, que la estábamos viendo en imágenes que, bueno, pues que en este caso yo creo que incluso anteriormente con la gubia de Rubio Bernia, creo que incluso era mejor. Es decir, ahora es buena, es una muy buena imagen en este caso, como es la del Señor resucitado, pero es que incluso antes de esa intervención, porque si hay que decirlo así, fue una intervención de Constantino Unguetti en la Diputación, yo creo que incluso era mejor incluso la imagen, porque estaba mucho más, desde mi punto de vista, ¿no? Mucho más estilizada. El año pasado hablamos precisamente, ¿verdad, Joaquín?, con Paco Carrillo, que yo creo que también él convenía en esto, ¿no? De que
Jaén tenía incluso hasta un mejor Señor resucitado el que ahora mismo tiene, que es una buena imagen en este caso, por supuesto, desde el punto de vista artístico. Otra cosa es el punto de vista devocional, evidentemente, que es una imagen que levanta muchísima devoción. Pero el trabajo de Rubio Bernia, que a veces fue denostado, y sobre todo en aquella época, yo creo que fue bastante bueno. Recordemos que Rubio Bernia incluso renegó de la imagen. Sí, ese dato es importante, ¿no? Claro, yo creo, José Joaquín, a ver lo que nos dice, quizá fue concebida más como escultura que como talla en su origen, y de alguna forma se intentó adaptar a lo que conocemos más como una talla de Semana Santa. No sé, la intervención fue en ese sentido. Yo lo que diría es que forma parte de una manera de entender la escultura profesional distinta a los cánones neobarrocos, que son los que finalmente han calado tanto en el pueblo. Es un poco lo que le pasa. Digamos, estamos hablando simplemente del punto de vista estético, en ningún caso desde el punto de vista ni de la calidad artística y de la devoción. Pero es lo mismo que le sucede, por ejemplo, a nuestro Congreso, o por ejemplo la antigua imagen de la entrada de Jerusalén, que son grandes esculturas, pero que se alejan del canon neobarroco. Y eso no las convierte en inválidas, ni muchísimo menos. Claro. Todo lo contrario, simplemente que son diferentes. Ahí está. Porque hay muchas imágenes que son muy neobarrocas y no son buenas. No, yo incluso, el neobarroco no es sinónimo de calidad, ni mucho menos. Es más, perdona. Es cierto que sí tienen una línea más vanguardista, más rupturista, no continúan con la por así decirlo, con el gusto tradicional tan apegado a las formas barrocas. Y bueno, y lo digo en el sentido de que en ese sentido Jaén ha sido una ciudad valiente, porque, vamos, sin ir más lejos, una de nuestras grandes referencias artísticas y devocionales, que es el Cristo de la Buena Muerte, es así. Es otra imagen que se aleja del barroco o del gusto barroco tradicional. Perdón, Antonio, y que yo hacer un inciso, te digo que es curioso también, yo siempre hago referencia a una cita de Azorín en la que afirma que el barroco o se ejecuta espléndidamente o es absolutamente algo mediocre y antiestético, ¿no? Entonces muchas veces tendemos a pensar en el ámbito cofrade que lo barroco es lo fetén, ¿verdad? Pero cuidado con esto, el barroco o es muy bueno o es muy malo. Razón, Joaquín, pero si te das cuenta, y lo comentaba José Joaquín, el neobarroco ha calado absolutamente en el gusto cofrade español y andaluz en particular, ¿no? Y es muy complicado hoy día ver una imagen que se aleje de ese canon, ¿no? Y es verdad que casi todos los talleres de imaginería, con lo que uno puede ver hoy día, que tienen encargos para hermandades de Semana Santa, casi el 100% de ellos siguen este gusto estético, ¿no? En relación a lo que decía antes José Luis, yo incluso llegué a escuchar que la imagen de Rubio Bernia, que no le ponemos en duda que tenía un gran valor artístico, no gustó en un momento o había bastante discrepancia sobre ella, y por eso a los 4 años solamente de haberla hecho, pues se le comete una reforma brutal por parte de Ungetti. Incluso se le cambia el estofado, bueno, se le cambia la policromía por Paco Cerezo, es decir, se le da un cambio muy grande a la imagen, ¿no? Pero es curioso, Antonio, porque en su origen, en cuanto se entregó la imagen, pues se le dio, digamos, un plus económico, creo, hablo de memoria, pero creo que se le felicitó efusivamente al escultor, a Rafael Rubio Bernia, y se le dio una especie de prima, no recuerdo, ¿verdad? Y sin embargo, a los 4 años se remodela profundamente. Incluso creo que está documentado eso en un libro que se hizo en el año 80 sobre imaginería en Jaén, pero no tiene mucho sentido que a los 4 años una imagen que estaba prácticamente recién hecha se cambiase casi en su totalidad, ¿no? Cambiase radicalmente su imagen. Es curioso cuanto menos, ¿verdad, Antonio? Porque no se sabe exactamente esos motivos que propiciaron esa intervención, porque, repito, tenemos una muy buena imagen del Señor resucitado, pero es que incluso antes teníamos, yo creo que incluso ahora era aún mejor, ¿no? Lo que había anteriormente, cómo fue concebida. Y el problema, José Luis, es que como esta cofradía como tal no existía, era parte de la agrupación, y en la agrupación, yo lo he constatado, no hay documentación prácticamente de ningún tipo, hay algunos documentos de gastos, de ingresos del debe y el haber, lo típico, ¿no? de tesorería, y muy poco. En
lo que nos podemos basar para realmente entender si es que hubo un malestar dentro de la agrupación y decidiesen el cambio tan importante, ¿no? No lo sabemos. Y luego ya fue con la llegada de López Morilla, ¿no? Como fabricano general de la agrupación, cuando ya se modificó absolutamente todo, ¿no? Y se encargó en este caso la constitución de la nueva cofradía en los años 80, ¿no? 87, creo que es cuando... Empezaron en el 82, si no me equivoco, a moverlo, por así decirlo, ¿no? Y gracias pues, a la intervención de Luis López Morillas, también, como me comentaba, incluso el propio Juan Francisco Ramírez, ilustre cofrade y hermano mayor en su época de la Estrella, bueno, pues López Morillas fue a San Ildefonso a recabar, en este caso, la ayuda, el apoyo de varios de las personalidades en aquel tiempo de la Semana Santa, y allí había ese grupo de jóvenes donde estaba Pepe Martínez, estaba Paco Jiménez, estaba el propio Juan Francisco Ramírez, y entre todos, bueno, pues empezaron a dar ese impulso definitivo a la cofradía del Señor Resucitado, con aquellas primeras, como me contaba Juan Francisco, aquellas primeras reuniones de la Junta de Gobierno pues en la calle Sevilla, que era el domicilio de Luis López Morilla, donde se empezó a fraguar, como digo, el inicio definitivo de esta cofradía en el año 87, como habían dicho anteriormente, ¿no? Y la incorporación también de María Santísima de la Victoria un poquito a mediados de los 80, ¿no? Más o menos. José Joaquín, en el ámbito de la diócesis, ¿se conserva alguna imagen del Señor Resucitado con antigüedad, de cierta antigüedad? Pues de las pocas, así que yo recuerdo ahora mismo, en Baeza, el primitivo resucitado con el cual se fundó la Cofradía del Resucitado de la parroquia de San Andrés, que por cierto es de las cofradías del Resucitado como tales, no vinculada al Santo Sepulcro como pasaba en Jaén, más antiguas de España. La talla original, no la que procesiona actualmente, que es la Madre Rosalba, pero la original, que es del año de la década de 1910, década de 1920, sí se conserva. Y precisamente documentó su autoría no hace mucho nuestro compañero Juan Pedro, que no nos acompaña, pero que él fue el que en sus investigaciones sobre el trasvase de escultura levantina y valenciana en nuestra diócesis a lo largo de las primeras décadas del 20, pues localizó la autoría de esta imagen. Y más allá de esas, así de cabeza, os puedo mencionar una que no es muy conocida, pero que es bastante interesante. El Resucitado de Villarrodrigo. Curioso. Villarrodrigo es un pueblo que está en una esquina de nuestra provincia, ya pegando Albacete, y que al norte de la Sierra de Segura, y que tiene un patrimonio artístico bastante interesante. Tiene un retablo manierista del 17 que es excelente, y tiene algunas piezas interesantes de escultura religiosa antigua, y entre ellas una imagen del Resucitado, que es una pieza que estaría entre los finales del 16 y los comienzos del 17, muy llamativa y muy interesante, pequeñita, no es de gran formato, pero vamos, una pieza de gran calidad. Y muy desconocida. Sí. Como todo el patrimonio que existe en esa parroquia. Dato curioso. Bueno, estamos viendo también en la parte derecha de la pantalla el paso de la Virgen de la Victoria, que por cierto, creo que era ya el año anterior, el año anterior sería el primero en el que iba a estrenar, por fin, el ansiado palio, el palio más esperado de la Semana Santa de Jaén, ¿eh? Antonio. Sin duda, sí. José Luis. El palio, como digo, de María Santísima de la Victoria, que lo estamos esperando desde hace muchísimo tiempo. Que no resiste, entre unas cosas y otras. A lo largo de los años había muchísimas veces que hemos dicho, ¿verdad, Joaquín? Incluso se había anunciado en prensa que iba... El año que viene ya. El año que viene, y al final, pues fíjate, todavía se está resistiendo, porque el año pasado, me acuerdo que en este mismo espacio hablábamos de que se iba a estrenar en el año 2021, desgraciadamente por todo lo que está sucediendo tampoco va a poder ser, pero ahora mismo es un palio que todavía está pendiente de bordado, porque precisamente he estado hablando, por WhatsApp y demás, he estado hablando con Paco Jiménez, con el, pues en este caso el hermano mayor de la cofradía, y él, bueno, pues me comentaba eso precisamente, ¿no? Que todavía faltaba el bordado, pero bueno, que va a ser inminente en este caso por parte de Colmenero, y que va a poder lucir María Santísima de la Victoria ese ansiado palio, que yo creo que va a ser una de las grandes noticias, cuando se produzca va a ser una de las grandes noticias sin duda de la Semana Santa de Jaén, ¿no? Y que Dios mediante... Además que lo necesitaba ese paso, ¿eh? Yo creo que lo necesitaba ya el paso. Sí, claro. No digo Dios mediante, y haciendo un inciso, en la próxima Semana Santa
que no sabemos cuándo Sí. será, esperemos que el próximo año. Ojalá. Es que en Jaén se Seguro. estrenarán 3 palios. Ojalá. Sí, señor. Se La dice Trinidad, todo. ¿no? Sí, sí, la Trinidad, Madre de Dios y la Victoria. Madre de ¿no? Dios y este. Es decir que... Y Joaquín, una Dime. cosa curiosa es que esta Virgen es originaria de Muñoz Arcos, que es un imaginero mariano enorme en Jaén, aunque bueno, si nos damos cuenta, hoy día ninguna de esas vírgenes lleva ya su sello, ¿no? Porque casi todas han Todas sido han sido, retocadas sí, en profundidad, ¿no? O sustituida directamente, O sustituida o directamente, cambiada. y esta lo fue en su momento por Mario Castellano, Ujú. que le cambió también la fisonomía prácticamente, y casi nada, ¿no? En casi nada se asemeja a aquella Virgen que en el 55 hiciera Muñarco, que por aquel entonces pues también hizo la de la Magdalena, etcétera, ¿no? La de la Soledad, ¿no? Era un imaginero mariano que, bueno, ha tenido muchos detractores, la verdad. La única que más o menos, digamos, entre comillas, conserva la pinta es la de El Mayor Dolor, ¿no? Y aún así, pues también con transformaciones importantes. También hubo una polémica, ¿te acuerdas, Joaquín? Bastante grande en esa cofradía, porque también se restauró y se le cambió un poco, ¿no? El sentido, ¿no? La cara, la expresión del Mayor Dolor. Y en el barrio aquello no fue aceptado. Hubo división de opiniones, sí, totalmente, como los toros. Yo me atrevería a decir que María Santísima de la Victoria es de un 80-90% ya obra de Mario Castellano. Sí, claro. Sí, no, claro, yo diría sí, que exactamente. Es amigo mío, Mario, y hemos hablado muchas veces de esa intervención, y una intervención que era completamente necesaria en el 2007, porque la imagen presentaba bastante grieta, y él retirando, lo hemos comentado ya varias veces, ¿no? Retirando policromía. Recordemos que la imagen sufrió también, se le intervino y se restauró en varias ocasiones con policromía de López Salcedo, también de Fernando Boldoy. Y bueno, él retirando capas de policromía y demás llegó precisamente a la imagen de una dolorosa, que estaba mutilada. Le faltaba el párpado, la boca la tenía de aquella manera, y al final, pues a requerimiento en este caso de la cofradía, se le modificó el semblante, ¿no? Se le dio una policromía un poquito más dulce, como vamos a contemplar. Se le idealizó el rostro, porque evidentemente no se podía dejar una dolorosa, sino que estamos hablando de una imagen mariana de gozo, de alegría, y ahí teníamos la imagen de María Santísima de la Victoria, que es una imagen mezcla, en este caso, yo diría de alegría, ¿verdad? Y del cansancio de esa madre que ha visto sufrir a su hijo, ¿verdad? Durante lleva razón, José Luis, una mezcla, ¿verdad? Sí. Yo creo que ha ganado bastante con la intervención. Cuidado, ¿eh? No, y del mío, sin duda. Mi opinión está clara al respecto, es muy clara al respecto. Yo creo que ha ganado. Y no solamente ha ganado la propia imagen, sino el paso, aunque esté incompleto, falta el pal, efectivamente, pero es un paso que con el transcurrir del tiempo ha ganado en armonía. Exactamente, iba a decir eso, las proporciones. No hay comparación. Es que nada más daros cuenta, aunque parezca un detalle que no es ninguna tontería, la candelería lo bien que la lleva. Sí. Es cierto. Paso muy armónico y muy bien. En este sentido, esta cofradía, vamos, quien haya pasado esta Semana Santa por la Basílica de San Ildefonso, como tú y como yo, han hecho las 3 cofradías hemos visto su altar, de esfuerzo magnífico a la hora de presentar a sus imágenes. Suscitado lo he hecho genial, tanto el altar que han montado para Semana Santa como el que han montado para la resurrección, con las imágenes del Señor y de la Virgen en el altar mayor junto al ángel de la oración en el huerto de la Veracruz. Un dato que ha sido una novedad curiosa. Las cofradías se están haciendo bien, ¿eh? De un tiempo a esta parte yo creo que la cofradía está creciendo y se están haciendo las cosas de manera muy sensata y con mucha coherencia, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos pasos, se están dando además pasos importantes, como por ejemplo la incorporación de próximamente del palio, la restauración que además también se le hizo sobre todo la intervención en policromía que se le hizo al Señor resucitado por parte de López de la Casa. Se ha ido dando pasos hacia adelante y yo creo que ahora mismo la cofradía va por el buen camino, eso sí, porque todos estamos deseando, ¿no? que tengamos una cofradía fuerte, sin duda, en ese domingo de resurrección, y yo creo que, ya digo, la cofradía está dando pasos hacia adelante y realmente muy interesante. No sé si coincides conmigo, Antonio. Sí, yo creo que de un tiempo a esta parte, como tú dices, es más que evidente, ¿no? El cambio a bien que ha dado la hermandad, ¿no? Y se ve en la calle y se ve de otra manera, ¿no? Hace unos años, bueno, pues
se veía que las carencias eran muy evidentes, pero hoy día, bueno, pues aunque son pasos pequeñitos, como bien dice, pero son evidentes, se notan. La armonía que dice José Joaquín en el paso es obvia, y cuando tenga el palio encima, bueno, pues veremos otra cosa, veremos un avance muy evidente. Yo me alegro mucho, ¿no? Que Jaén tenga un domingo de resurrección pues digno y acorde, ¿no? Con la Semana Santa de la ciudad. Y además contando también con la colaboración, el apoyo y la ayuda del resto de cofradías de Jaén, sinceramente. Se están volcando también con esta cofradía y con esta procesión. Ahí estamos viendo precisamente en esas imágenes, si no me equivoco, creo que es Agustín Úbeda, ¿verdad? Que es el capataz de... No, Agustín va en el Señor Resucitado, efectivamente. O sea, por ejemplo, la cuadrilla de capataz de nuestro Padre Jesús de la Piedad, que habitualmente también van con ellos. No sé, la gente se está volcando y están participando en el cortejo muy activamente y no sé, a mí es cierto que me alegra mucho. Que hay cuadrillas que se comprometían año tras año a sacarlos, ¿no? Porque tenían dificultad en el número de costaleros. Es verdad que hay hermandades que se han ido volcando y ayudando, ¿no? Como así tiene que ser, desde luego, ¿no? El cuerpo de capataz, sí, de la Piedad que está ahí. De la Piedad. Bueno, recordad esa idea original de esta hermandad que fue, en fin, finalmente abandonada, pero ese manto, recuerdo la cifra de 11.000 claveles, ¿verdad? Que se procesionaba antiguamente. No sé si lo recordáis, imagino que sí. Yo perfectamente. Sí, yo lo recuerdo también. Perfectamente, sí. Era muy genuino, ¿no? Era algo diferente, ¿eh? Y había mucha gente que le gustaba, ¿eh? Era una cosa digna de ver, a mí me impactaba, ¿no? Pero era un poco costoso también, ¿no? También. Claro, evidentemente era una inversión notable, ¿no? Pero era bellísimo, yo creo que todos tenemos esa imagen grabada, ¿no? En la cabeza del Domingo de Resurrección con la Señora de la Victoria y el manto. Ese manto, sí, sin duda, buen recuerdo. Bueno, pues si os parece nos vamos a quedar con el paso de la Virgen de la Victoria en su deambular por la calle Maestra.
esta imagen feliz del Señor resucitado por la calle Maestra, vamos a despedir nuestro programa de hoy, dando las gracias, por supuesto, a nuestros colaboradores y amigos. José Luis López, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias y felicidades y enhorabuena por vuestro programa, amigos. Muchísimas gracias. Antonio Casado, gracias de nuevo. Gracias a ti siempre, Joaquín. Y José Joaquín, muchas gracias por acompañarnos todos estos días. Muchísimas gracias, Joaquín, y a todos vosotros también, compañeros. Feliz Pascua de Resurrección para todos.